Que la paz de Dios habite en su corazón. Hoy los estaré acompañando para continuar con la lectura de la Biblia, en ausencia del diácono Abel. Día 155. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Reyes, capítulo 21. Entonces le llegó a Elías el tesbita la palabra del Señor diciéndole: Levántate y baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para apropiarse de ella. Le hablarás de este modo: Esto dice el Señor de los ejércitos: Has asesinado y además has robado. Y añadirás lo siguiente: Esto dice el Señor: En el lugar en el que los perros han lamido la sangre de Nabot, van a lamer también tu propia sangre. Ahab respondió a Elías: Enemigo mío, me has descubierto. Aquel replicó: Te he descubierto porque te has vendido haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo traeré el mal sobre ti, borraré tu prosperidad y le eliminaré a Ahab cualquier varón en Israel, esclavo o libre. Trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nebat, y como a la casa de Basa, hijo de Ahías, por la ira que has provocado en mí, haciendo pecar a Israel. También para Jezabel ha hablado el Señor diciendo: Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. A los de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, las aves del cielo. Ciertamente, no hubo nadie como Ahab que se vendiera para obrar el mal a los ojos del Señor, pues fue inducido por su esposa Jezabel. Siguiendo a los ídolos, realizó grandes abominaciones, como todas aquellas que hicieron los amorreos, a los que el Señor arrojó de la presencia de los israelitas. Cuando Ahab escuchó aquellas palabras, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó. Dormía con el saco y andaba abatido. Entonces le llegó a Elías, el tesbita, la palabra del Señor en estos términos: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Transcurrieron 3 años sin guerra entre Siria e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, bajó hasta el rey de Israel. El rey de Israel dijo a sus siervos: Bien saben que Ramot Galat nos pertenece, y nosotros no hacemos nada para recuperarla de manos del rey de Siria. Y le propuso a Josafat: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot Galat? Josafat contestó al rey de Israel: Tú y yo, mi pueblo y tu pueblo, mi caballería y tu caballería, son una sola cosa. Y Josafat dijo al rey de Israel: Consulta hoy mismo la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, alrededor de 400 hombres, y les preguntó: ¿Debo de ir a la guerra contra Ramot Galat o debo quedarme quieto? Le respondieron: Sube, el Señor la entregará en manos del rey. Josafat preguntó: ¿Ya no hay aquí otro profeta del Señor por el que podamos consultarle? Respondió el rey de Israel a Josafat: Todavía queda un hombre por medio del cual podemos consultar al Señor, pero yo lo odio, porque nunca me profetiza nada bueno, sino desgracias. Es Miqueas, hijo de Gilma. Josafat le replicó: No hable así el rey. El rey de Israel llamó a uno de sus cortesanos y dijo: Haz venir con rapidez a Miqueas, hijo de Gimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban cada uno sentado en su trono, vestidos con el traje real. En una era junto a la puerta de Samaria, y todos los profetas pronunciaban oráculos sobre ellos.
Sedecías, hijo de Kenama, se hizo unos cuernos de hierro y decía: esto dice el Señor, con estos cornearás a los sirios hasta matarlos. Del mismo modo, todos los profetas profetizaban diciendo: sube a Ramón Galad y tendrás éxito. El Señor la entregará en manos del rey. El mensajero que había sido enviado a llamar a Miqueas le dijo a éste: mira, las palabras de los profetas coinciden a favor del rey. Que la palabra que tú profieras coincida con la de ellos y que anuncies cosas buenas. Respondió Miqueas: vive el Señor, que lo que el Señor me diga, eso anunciaré. Se presentó al rey y éste le preguntó: Miqueas, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot Galad o debemos quedarnos quietos? Él respondió: suban y tendrán éxito. El Señor la entregará en manos del rey. El rey le advirtió: ¿cuántas veces te he de conjurar para que no me digas más que la verdad en nombre del Señor? Entonces dijo: he visto a todo Israel vagando por las montañas, como ovejas sin pastor. Y dice el Señor: estos no tienen dueño, vuelvan en paz cada uno a su casa. El rey de Israel dijo entonces a Josafat: ¿no te dije que nunca me profetiza nada bueno, sino desgracias? Miqueas intervino: escuchen, por tanto, la palabra del Señor. He visto al Señor sentado en su trono y a todo el ejército celestial formado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y decía el Señor: ¿quién engañará a Ahab para que suba y sucumba en Ramot Galad? Uno contestaba de una forma y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante del Señor y dijo: yo le engañaré. El Señor preguntó: ¿cómo? Él respondió: iré y me convertiré en espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Dijo el Señor: lo engañarás y saldrás victorioso. Vete y hazlo. Ahora pues, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos profetas tuyos, y el Señor ha pronunciado desgracias contra ti. Sedecías, hijo de Kenana, se acercó y golpeó a Miqueas en el rostro diciendo: ¿por qué razón el espíritu del Señor me ha dejado a mí para hablarte a ti? Respondió Miqueas: tú mismo lo verás aquel día, cuando vayas de refugio en refugio para esconderte. Ordenó entonces el rey de Israel: prendan a Miqueas y llévenlo a Amón, prefecto de la ciudad, y con Joás, hijo del rey. Les dirás: esto ordena el rey. Metan a éste en la cárcel y raciónenle el pan y el agua hasta que yo vuelva sano y salvo. Respondió Miqueas: si es verdad que vuelve sano y salvo, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: óiganlo todos los pueblos. El rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramot Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: hay que disfrazarse para entrar en combate, pero tú lleva tus propias vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en combate. El rey de Siria había dado estas órdenes a los 32 jefes de sus carros: no peleen contra pequeños ni grandes, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, se dijeron: ahí está el rey de Israel, y se dirigieron contra él para atacarle. Pero Josafat comenzó a gritar, y al ver los jefes de los carros que no era el rey de Israel, dieron media vuelta. Cierto individuo, en cambio, disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel entre las junturas del corazón,
de la coraza. Este dijo a su auriga: alza la mano y sácame de la batalla, porque estoy malherido. El combate arreció aquel día. El rey permaneció erguido en el carro frente a los sirios, pero murió a la tarde. La sangre de la herida corrió hasta el fondo del carro. Al ponerse el sol, corrió por el campo el grito de: cada uno a su ciudad y cada uno a su país. El rey murió y lo llevaron a Samaria, donde lo enterraron. El carro fue lavado en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y las prostitutas se lavaron allí, conforme la palabra que había anunciado el Señor. El resto de los hechos de Ahab y todo lo que realizó, el palacio de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está todo ello escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahab descansó con sus padres, y en su lugar reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, había comenzado a reinar en el año cuarto de Ahab, rey de Israel. 35 años tenía Josafat cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Azuba, hija de Silgi. Siguió todos los caminos de su padre Asa, sin apartarse de ellos, y haciéndolo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no suprimió los lugares altos donde el pueblo aún ofrecía sacrificios, y quemaba incienso. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, el poderío que tuvo y lo que luchó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Eliminó del país el resto de los santuarios que quedaban desde los días de su padre, Asa. En Edom no había rey, sino un prefecto real. Josafat había construido 10 naves de Tarsis para ir a Ofir en busca de oro, pero no partieron porque quedaron destrozadas en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, propuso a Josafat: que mis siervos viajen con tus siervos en las naves. Pero Josafat no quiso. Josafat descansó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Joram. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Él reinó sobre Israel 2 años, hizo el mal a los ojos del Señor, y siguió los caminos de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar a Israel. Dio culto a Baal y lo adoró, irritó al Señor, Dios de Israel, siguiendo todo lo que hizo su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 124. Canto de las subidas de David. Si el Señor no hubiera estado a favor nuestro, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado a favor nuestro, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían tragado vivos en el ardor de su ira. Nos habrían arrastrado a las aguas, el torrente nos habría sumergido. Nos habrían sumergido las aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que nos entregó en presa de sus dientes. Nuestra alma, como un pájaro, se escapó del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, el que hizo el cielo y la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 125. Canto de las subidas. Los que confían en el Señor son como el monte Sión. No vacila, permanece para siempre. Jerusalén, los montes a su alrededor, así
así el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y por siempre. No ha de reposar el cetro del impío sobre la herencia de los justos, para que los justos no alarguen su mano a la iniquidad. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, pero a los que se desvían por senderos tortuosos, que los conduzca el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio San Juan, capítulo 14. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, ¿les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando me haya marchado y les haya preparado un lugar, de nuevo vendré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estén también ustedes, y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, les respondió Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me han conocido a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le contestó Jesús, ¿tanto tiempo como llevo con ustedes y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí realiza sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre, y lo que le pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y nos dé la paz que necesitamos. Dios los bendiga.